Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, él les está avisando Instagram. Bueno, mientras se van conectando y también para quienes lo ven en diferido, bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a trabajar hoy, vamos a seguir con este libro que se llama Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé. Estamos viendo el capítulo sobre el apego y hemos venido hablando sobre, bueno, ya de este capítulo hemos visto varias partes, lo relacionado con el primer vínculo, lo de todo lo relacionado con esos primeros años de infancia y ahora hemos iniciado la parte de la educación, se llama la confusión en la educación y veíamos la vez pasada, voy a retomar sobre lo que vimos, lo que alcanzamos a avanzar la vez anterior, de 3 virtudes de los padres para una buena educación. Y nos dice Marian Rojas Gestapé que en primer lugar hay que ganarse el respeto, que seamos un puerto seguro, que seamos personas a las cuales pueden acudir a través de los problemas, de los miedos o de las dudas. Y esto, mientras lo vamos estudiando, el tema del apego seguramente nos va pasando la mirada primero de quienes son padres hacia los hijos, pero lo segundo también de nosotros como hijos hacia nuestros padres, ¿no? ¿Cómo fue esa relación con ellos frente al tema de por ejemplo, en este caso, del primer aspecto del respeto, que nos habla de que en cualquier, digamos que puedan saber que pueden recurrir a nosotros y ahí podemos reflexionar seguramente cuál fue nuestro tipo de relación con nuestros padres y cuál fue también o cuál es la relación que actualmente tenemos con las personas que son de las que somos cuidadores o de nuestros hijos. En segundo lugar habla de saber escuchar. Escuchar no es solo dedicar tiempo, sino también demostrar que nos interesa, que no estar desconectados de la conversación. Eso es también importante y miren que en todo esto que hemos venido hablando del apego son los comportamientos que también hoy como adultos reflejamos. Si fuimos niños que no fuimos escuchados, si fuimos niños que quizás cuando hablábamos no le daban importancia a lo que nosotros queríamos decir, pues sin lugar a dudas hoy en día también somos, necesitamos o tener la atención o somos también personas adultas que no prestamos atención a las situaciones, ¿no? O las minimizamos o no le damos importancia. También tenemos el tercer lugar, dice gestionar la paciencia. Si dice si hay frustración por alguna situación o algo, dice pues bueno, hay que revisar a ver de dónde viene esa emoción. En el caso pues actualmente de los padres, que de dónde viene seguramente si había antes en nuestra infancia también algún tipo de comportamiento en relación con nuestros padres respecto a este tipo digamos, de actitudes en relación con lo que hacemos. Hola Luisga. Dice aquí sobre proteger o manipular. Es el tema nuevo. Bueno, ya habiendo hecho este preámbulo, vamos a retomar lo nuevo de esta noche. Sobre proteger o manipular. El apego se ha erigido como un pilar fundamental de la psicología en las últimas décadas y considero importantísimo que se conozca en la familia, en el ámbito educativo, sociológico, psicológico e incluso político. No puede existir gente en el siglo XXI que no tenga nociones sobre estos temas, ya que son básicos para disfrutar de una vida plena y poder buscar nuestra mejor versión como adultos, como pareja, como padres, como hijos y como seres sociales que somos. El ser humano necesita desde que nace cariño, alimentación y apoyo. Dependiendo de cómo reciba estas necesidades, desarrollará más o menos resiliencia, es decir, la capacidad de gestionar la adversidad y la frustración, elementos claves para disminuir la probabilidad de sufrir algún trastorno mental en el futuro. El apego es un vínculo emocional desarrollado entre dos personas cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y el mantenimiento de la cercanía. Esa cercanía es la que va a proporcionar seguridad y protección en los momentos de amenaza, y esas figuras de cuidadores cubren lo que el bebé necesita para sobrevivir: comida, descanso, limpieza, hidratación. Según los expertos, el estilo de apego está asentado entre el 1 año y medio y 2 años. Gracias al apego, el bebé tendrá unas figuras que le cuidarán cuando nace
y esos padres precisarán tener ese algo para entenderle y calmarlo. Ese algo tiene que ver con la disponibilidad, la cercanía, la gestión emocional y la capacidad empática. Ese algo es magia, es amor, es cariño, es tiempo, es más de lo que nos podemos imaginar. Dice aquí Marian Rojas, que está hablando de lo de los 2 años, dice: a esta edad ya se puede describir qué tipo de apego tendrá un niño si se le evalúa. Veremos que existe una técnica que está realizada por Mary Ainsworth. Es fundamental que las figuras de apego estén disponibles, empaticen y conecten con las necesidades del recién nacido. Los niños nacen profundamente dependientes de sus padres a medida que se hacen mayores. Dejarán esa dependencia para ganar su autonomía. La clave, como bien describe Rafael Guerrero, es llegar a ser autónomo siendo antes dependiente. Un niño se convierte en un adulto autónomo si ha sido muy dependiente de sus cuidadores en la infancia. Los padres, al cubrir esas necesidades, van mostrando el camino hacia la autonomía. Parece contradictorio, pero demostrar acercamiento, compañía y afecto a un niño le ayudará a asentar las bases de la seguridad y la autoestima. Cuando no hemos recibido amor de forma sana durante la niñez, a veces intentamos cubrir o tapar ese vacío con relaciones que no nos convienen cuando nos hacemos mayores. Al no conocernos cómo es una relación basada en un amor sano, aceptamos situaciones no recomendables y en ocasiones tóxicas y dañinas. Eso puede desencadenar un gran miedo al fracaso, una baja autoestima e inseguridad a la hora de enfrentarnos a los retos y a la hora de tomar decisiones. Esa inseguridad proviene de una base donde existe una herida afectiva profunda. Un niño que no se siente querido por sus padres crecerá pensando que no es digno de ser amado, y eso le hará mucho daño a la hora de iniciar una relación. Buscará la aprobación de los demás, o por otro lado tenderá al aislamiento y evitará lugares o trabajos con mucha gente donde no se sienta a gusto. No conectar emocionalmente durante la infancia con las figuras de apego deriva en una baja conexión emocional con el entorno en el futuro. Los padres son las figuras de apego encargadas de transmitir estabilidad emocional a sus pequeños. Bueno, creo que es muy claro lo que nos explica aquí Marian Rojas Gestapé en esta parte sobre la sobreprotección o la manipulación. Aunque no lo habla específicamente, hay algo que siempre se cuestiona mucho en el tema de la educación, y es lo relacionado con que si es necesario ser, sobreprotectores con los hijos, o por el contrario, si se deben dejar independientes, ¿no? Que como que resuelvan las cosas para que puedan desarrollar sus capacidades. Y nos lo está diciendo ella, sobre todo en esa etapa primaria, de 0 a 2, de 0 a 3 años, debemos estar mucho allí pendientes, porque es una etapa fundamental para crear el proceso de seguridad, que sepa el niño, la niña que tiene alguien que está acompañándole, que cuando tiene hambre, que cuando tiene necesidad incluso de cariño, de afecto, de abrazo, de atención, pues la pueda recibir. No genera, digamos que, contrario a lo que se cree, esto genera seguridad, y todo lo contrario, si hay desatención, pues genera inseguridad y evitación, ¿no? Se crean muchísimas cosas en nuestra mente. Cuando nosotros lo vemos desde el eneagrama, encontramos efectivamente ello. Si nosotros hemos sido niños que hemos sido desatendidos en algún momento de nuestra vida, pues vamos creando mucho más arraigado estas heridas que van quedando en nosotros de rechazo, de agresión, de falta de cuidado, de un amor desorganizado. No quiero entrar todavía en los tipos de apego, porque eso lo vamos a ver más adelante, y cómo se desarrolla toda esta parte mental, digamos, de todo el desarrollo de la persona, pero quiero que entendamos sobre todo esas dos diferencias que ella nos está planteando: la importancia de tener en ese momento primario de la infancia una atención adecuada. Seguramente yo sé que algunos que nos ven, algunas personas con las que hemos venido compartiendo a través del bootcamp del desapego, con algunas personas con las que yo acompaño también a veces en forma individual, casi nunca tuvimos ese tipo de figuras parentales o de cuidadores tan atentos que estuvieran con nosotros, ¿no? De
de realmente que tuvieran por lo menos el conocimiento básico de cómo debían tratarnos. Hoy, como dice Marian Rojas Gestapé, son conocimientos básicos que ojalá todos tuviéramos en nuestra vida, porque nos va a ayudar a mejorar, digamos, la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos dice que el ser humano necesita desde que nace cariño, alimento y apoyo, y hay algo muy importante, y es que el ser humano, a diferencia de otras especies que cuando nacen a los pocos horas ya pueden estar en pie, por ejemplo un potrillo, nosotros vemos en los programas de animales incluso salvajes que muchos cuando nacen ya de una vez pueden, al momento ya se pueden poner en pie, porque necesitan para la sobrevivencia poderse mover inmediatamente. Nosotros no. Prácticamente un niño después de un año, algunos un poco más tarde, es que logramos empezar a movernos por nuestra propia cuenta, ¿cierto? A caminar y a poder hablar también para poder, digamos, manifestar que queremos, incluso de las necesidades básicas. Pero casi que el primer año como mínimo, es un proceso en que nosotros somos totalmente, no podemos comunicarnos, no podemos movernos, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, así que somos totalmente indefensos y por eso necesitamos tanto cuidado, porque somos una de las especies que desde que nacemos no tenemos esa capacidad. Sin lugar a dudas, cuando nosotros si no tuvimos en esos primeros años, de esos 0 a 2, 0 a 3 años, esos cuidadores tan atendidos por diferentes motivos, porque papá y mamá no podían estar por trabajo, porque papá y mamá quizás había conflictos en la casa, porque mamá tenía quizás más hijos y no podía atendernos adecuadamente, por todos estos temas culturales también, que el hombre de pronto no estaba tan atento del cuidado de los hijos como pues solamente proveyendo la parte económica, en otros casos donde no está, digamos, las figuras parentales, una u otra o ambas no están con nosotros. Entonces todo eso hace, y si además tenemos, bueno, cuidadores que de pronto no tienen la suficiente capacidad tampoco para hacer una adecuada educación, pues todo eso va generando en nosotros información muy importante. Y lo vamos a ver ahorita en esta siguiente parte, todo lo que es desde la biología, cómo se ve esta parte que hemos venido hablando primero del ambiente sociológico y psicológico del ser humano. Dice, hemisferio derecho y mundo emocional. Durante muchos años y siglos se pensó que lo que sucedía en el embarazo y en los primeros años de vida no tenía un impacto en la mente y en el cuerpo. No hay memoria. Qué bien que haya sucedido tan pronto, se decía. Al tratarse de una época de no comunicación verbal, se creía de forma errónea que los recuerdos no existían. La ciencia ha avanzado y los resultados son asombrosos. Hoy en día sabemos que todo lo que sucede en esos 2 primeros años se queda guardado en la memoria emocional, en el lado derecho del cerebro. Soy una gran fan del hemisferio derecho. Me encanta estudiarlo y entenderlo para conectar con las emociones de cada individuo que se cruza en mi camino. Se entienden tantas cosas de las personas cuando investigas cómo ha sido la evolución de esa zona del cerebro. El lado izquierdo es a su vez apasionante, pero más sencillo de captar, y comienza a funcionar a partir del 2.º año de vida. Es el que tiene función analítica, interpreta la información, pero es incapaz de ubicar las cosas en su contexto. Situar las cosas y dar un sentido a lo que sucede es propio del hemisferio derecho. Por eso se le denomina el hemisferio mentalizador. Me encanta cómo lo describe Daniel Goleman, afirmando que es este hemisferio el que penetra las mentes de los demás y habla con ellas como si estuviera conectado con una red Wi-Fi neuronal. Qué buen símil para entenderlo. Por eso nos emocionamos cuando vemos a ciertas personas o podemos sentir miedo al encontrarnos con otras. Esas neuronas espejo, ese Wi-Fi neuronal, está íntimamente ligado con el hemisferio derecho que nos permite conectarnos con el mundo emocional de otras personas. La famosa inteligencia emocional, la empatía y conectar con las emociones y sentimientos de otros, en mi opinión, son las claves para triunfar en la vida social, de pareja o en la familia. Es cuando miras a tu hijo a los ojos y te das cuenta que algo le inquieta, le preocupa o le ha ido mal.
Eso es la inteligencia emocional y la empatía, donde se entremezclan las penas, las alegrías, las expresiones de la cara o el tono de voz. La comunicación no verbal es esencial. Se conectan dos personas, se miran y existe una conexión del hemisferio de derecho a hemisferio derecho, de madre a hijo, de marido a mujer, de amiga a amiga y tantas otras interacciones donde fluye la emoción y el cariño. ¿Por qué te lo traigo a colación ahora? Esta es una idea importante y necesaria de entender. Durante los primeros 2 años de vida se asienta el estilo de apego y durante este tiempo el hemisferio derecho es el dominante. Daniel Siegel lo denomina sintonizar. La conexión del hemisferio derecho del cuidador con el niño será fundamental para asentar el apego seguro, un desarrollo cognitivo y emocional adecuado. Si no existe esa relación de sintonía o lo que denominan los expertos un diálogo mentalizador, de mente derecha a mente derecha existirá con probabilidad un apego inseguro. El vínculo entre madre e hijo moldea el hemisferio derecho. Por supuesto los genes cuentan, pero es el contexto emocional y social el que va puliendo ese lado derecho como si de una obra maestra se tratara. En el caso específico de madre a bebé, cada vez que se comunican los dos hemisferios derechos, el cerebro del pequeño va aumentando en tamaño y va generando nuevas conexiones neuronales. Eres madre vitamina cuando conectas con ese hemisferio derecho de tu pequeño. Eres padre vitamina cuando no tienes miedo a mostrar tus emociones y captarlas de los miembros de tu familia para generar un mejor ambiente. Eres hijo vitamina cuando escuchas y atiendes los problemas o necesidades de tus hermanos o de tus padres y los compartes y abrazas. El maltrato más dañino y destructivo que puede sufrir un niño es la falta de amor. Bueno, miren cómo incluso nos explica Marian Rojas Gestapé esta parte biológica. Miren que ella dice, nosotros de niño, ahorita yo hablaba de la parte biológica, de la incapacidad pues de alimentarnos por nuestra propia cuenta, de poder caminar, de poder hacer algo por nosotros mismos, de ese 0 a 2 años como mínimo, ¿cierto? Que no, biológicamente todavía no tenemos todas las capacidades, pero adicionalmente nos está diciendo ella, el que está funcionando todo ese tiempo es el hemisferio derecho, un hemisferio que está enfocado en este momento, es en ese momento de la vida, digamos, enfocado es a captar y a tratar de entender lo que pasa desde un estado emocional. Imagínense en lo que sería, o sea, piensen ustedes lo que pudimos vivir nosotros, cada uno de nosotros, o lo que pueden vivir los niños en esa etapa, cada uno de nosotros entendiendo que, tratando de entender el mundo desde solo lo que estamos sintiendo, desde la emoción, desde esas sensaciones de cuáles son, dice, la inteligencia emocional y la empatía, donde se entremezclan las penas, las alegrías, las expresiones de la cara o el tono de voz. Miren ustedes cuando juegan con un niño, un bebé, que uno empieza a hacerle caras, empieza a hacerle expresiones, uno se esconde y hace muecas y todo esto. Normalmente el niño sonríe porque está ¿qué? Solamente percibiendo los gestos que estamos haciendo con la cara, los sonidos que le hacemos, ¡ah! No sé qué, y todo esto está percibiendo eso. Está percibiendo eso en el mundo, y por eso también tan importante los juegos que podamos tener en esa etapa con los niños, porque vamos a estar trabajando solo desde la emoción. Y nos dice Marian Rojas Gestapé, luego a partir de los 2 años es que empieza el hemisferio izquierdo, el racionalizador, ¿no? El que empieza a trabajar ya más esa parte de conciencia, de mentalidad, de analizar, de racionalizar. Por eso todo lo que ocurre 2 años, en los 2 primeros años, es netamente emocional, y ya a partir de los 2 sí ya entra a jugar la racionalización, el análisis. A partir de ahí sí ya podemos decirle al niño, no, esto no lo hagas, mira que te puede pasar esta situación. Antes no, antes está en un tema emocional, pero a partir de los 2 ya empieza ese estado racional. Y nos dice Marian Rojas Gestapé, claro, en esa etapa de 0 a 2, nuestro cerebro, la parte de derecha, se relaciona con la parte derecha de los otros. Entonces, si hay, por ejemplo, en la parte derecha de papá y mamá, o de los cuidadores, o de quienes estén con el niño,
actitudes, emociones dañinas, por ejemplo, hogares donde hay violencia intrafamiliar, hogares donde hay agresión, hogares donde hay rechazo, hogares donde hay palabras que también es una forma de rechazo y por allá, bueno, vamos a verlo más adelante también los tipos de agresión que hay en los hogares y todo eso se está instalando en nuestro cerebro derecho emocionalmente, es lo que estamos captando. Y nos lo dice también Marian Rojas Gestape, que antes creíamos que ahí no había memoria. Todo desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de mamá, todo genera memoria. Por eso, ay, no, menos, una frase que dice aquí, ay, no, siquiera le ocurrió rápido, con eso ya no sé, ya con eso no se dio cuenta y le pasa. Por ejemplo, alguien que ha perdido un padre en esa etapa de 0 a 2 años, que los padres no están o que papá o mamá, alguno fallece, decimos, ay, no, pues no se dio cuenta, no sufrió porque no se dio cuenta que no está. Todo lo contrario, o sea, está totalmente desde la emoción. O sea, no está racionalizando, claro, no está racionalizando diciendo se murió, no lo voy a ver mañana, como quizás pasa ya con un niño en una edad más de 5, 6, 10 años, pero todo lo contrario, está todo desde la emoción, sintiendo quizás el llanto que hay en casa porque se partió un ser querido, sintiendo toda esta pena y todo este dolor que se está comunicando desde un estado emocional. Entonces, claro, de ahí viene muy seguramente cuando nosotros lo vemos en el eneagrama, personas mucho más sensibles, personas que están mucho más conectadas con el dolor, personas que quizás desarrollan los rasgos, por ejemplo, de la tipología 7, de evadir el dolor, porque quizás se están conectando con si fallece un padre, pues el otro quizás ignorando la situación o el distanciamiento, la evitación, todo esto va generando en nosotros una información de que vamos percibiendo y que va construyendo nuestro ego, o sea, nuestra personalidad. Todo lo que se está acumulando allí de información va generando una información en nuestro cerebro y en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestro corazón en relación con esas situaciones que estamos viviendo. Por eso nada se puede dejar a lo simple, a decir que es que no pasa nada, es que está tan chiquito que ni se da cuenta. A veces utilizamos ese tipo de actitudes y no entendemos que efectivamente está, por ejemplo, si es de menos de 2 años, está totalmente desde la emoción y genera pues una información muy impactante. Estas situaciones que quizás algunos no son conscientes de lo que ocurrió, pero que sí están haciendo juego o sí están haciendo mella en la información. Vamos a ver más adelante, en un capítulo más adelante, dentro de este gran capítulo del apego, también cómo vamos a poder trabajar todo esto. O sea, porque la idea no es solamente hablar de la situación, sino que hoy ya adultos, cómo podemos resolver esas situaciones, cómo podemos atenderlas, porque la idea es esa, que nos podamos ir sanando. Sentir mejor que entender. Cuando el niño es pequeño, él es la prioridad. Busca atención y cariño porque eso le ayuda a calmar el estrés y la angustia que le produce el mundo exterior. El bebé debe notar que los padres están disponibles emocionalmente hablando y que conectan con él. Lo impresionante y lo que la ciencia ya avala es que en una buena relación entre los progenitores, en la que no existe la agresividad, la rabia y el tono es cordial, el niño desarrolla equilibrio interior. No es un tema de cabeza, sino de corazón. La interacción de los padres con un hijo en su primera infancia es efectiva. No se trata de entender, sino de sentir. La madre va aprendiendo a leer las necesidades de su pequeño. En un abrazo puede calmarlo, dormirlo y transmitirle paz, regulando su estrés. La figura del padre entra en la vida del pequeño en 2 momentos esenciales. El primero es como acompañante, cuidador y persona de apoyo emocional y afectivo de la madre. Cuando mejor esté, mejor será el nexo que desarrolle con sus hijos. Una parte de la estabilidad de la madre puede verse influida según la actitud que el padre tenga hacia ella. No será lo mismo estar al lado de una pareja cercana, distante, cariñosa, agresiva o poco empática. En segundo lugar, el padre entra como esa persona que realiza juegos, actividades y comparte tiempo con los pequeños.
Las familias han cambiado mucho en los últimos años, pero la relación que los padres tengan entre ellos influirá de forma muy importante en el sistema de apego que se implantará en el niño. Uno de los daños más graves que sufre un niño se produce cuando vive en un entorno familiar donde existe violencia, falta de afecto y agresividad verbal o física. Durante el primer año de vida del bebé, la madre tiene un papel primordial y es a partir del segundo y tercer año cuando el padre irrumpe en su vida de forma notable. Por supuesto, también la presencia del padre ayuda a moldear el lado derecho del hemisferio. El vínculo del niño es diferente. La madre es esa figura que lo calma, lo tranquiliza y lo alimenta, mientras que el padre tiene un papel clave en apoyar a la madre y estimular otras facetas en el bebé que va creciendo. Bueno, miren ustedes lo importante de este fragmento. Nos está hablando dice, sentir mejor que entender. A veces, y quiero traer a colación a veces relaciones que hay en las familias, cuando hay estas situaciones en los hogares en que los padres tienen conflicto, normalmente ¿qué tienden a hacer? A tener una vida en conflicto y todo esto, y aparentar delante de los niños, delante de los hijos, que todo está bien. Pero resulta que nosotros, más que lo que querramos mostrar, ¿cierto?, de esa obra de teatro que se desarrolla en casa, lo más importante es lo que el niño realmente está con su hemisferio derecho percibiendo de los demás, y no tiene que ver nada con la obra de teatro que se juega en casa, sino tiene que ver con la información de cómo se siente mamá y esa conexión del hemisferio derecho al hemisferio derecho, como lo decía en otra parte más al inicio, es como ese wifi neuronal. O sea, imagínense ustedes un wifi neuronal entre muchas personas, y lo tenemos con personas que no son de nuestra misma sanguinidad. Imagínense pues mucho más con los que compartimos en el día a día. Tenemos una conexión más directa desde el hemisferio derecho. Entonces, aunque no nos lo digan, aunque no se exprese en casa esas situaciones aparentemente, también existe la información, que es esa conexión neuronal entre los dos hemisferios. Y obviamente el niño de 0 a 3 años, por eso nos habla un poquito más adelante de los 2 hasta los 3, de 0 a 3 años tiene total conexión con mamá. O sea, está su cerebro derecho, su hemisferio derecho conectado con el hemisferio derecho de mamá. Por lo tanto, todo lo que mamá está sintiendo, todo lo que ella está viviendo, toda la angustia, todo el dolor, toda la agresión que está recibiendo, toda la vulnerabilidad que pueda sentir, todo el miedo que pueda sentir, está trasladándose hacia nosotros. Y ahí les invito a revisar un poco cada quien para ir mirando un poco cuál puede ser la situación de apego que más adelante vamos a ir definiendo y vamos a ir identificando cuáles son esas situaciones que cada uno vivimos, que en relación con nuestra mamá en esos 0 a 3 años, yo sé que algunos no se pueden acordar, pero piensen un poquito, hagan ejercicio de meditación, respiren y piensen en esos momentos en que quizás estaban en casa, hasta donde más se puedan acordar cómo era la situación, cuáles eran las actitudes que tenía mamá para con nosotros, para con la pareja, para con nuestros hermanos, si teníamos hermanos, cómo se sentiría en ese momento mamá, y que obviamente toda esa información también nosotros la fuimos percibiendo. A veces puede haber, y yo sé que a veces hay relaciones que son muy difíciles con mamá. Me encuentro mucho en Enneagrama, muchos que llegan y dicen, no, es que mamá era un 1 o papá era un 8, sobre todo tenemos mucho en la generación de nuestros padres esos dos tipologías, también por un tema cultural, ¿cierto? Mamás mucho más estrictas, el típico de la mamá que con la chancleta, el papá que también era muy rígido, muy también un poco de agresión, de correa, de todas estas cosas. Nuestros padres fueron muy, muy fuertes, o sea, de carácter muy fuerte, pero había también en ellos, claro, dolor, emocionalidad, todo este tema, y en buena parte nosotros lo sentíamos y lo percibíamos. Ahora, si son madres mucho más vulnerables, como un atributo, por ejemplo, una tipología 4, una tipología 6, quizás a veces mucho más sumisas, no estoy hablando de la contrafóbica 6, sino el 6,
que es mucho más, digamos, miedosa o nerviosa frente a lo que está ocurriendo. Ya va a llegar papá, se ponía nerviosa, entraba en un estado de ansiedad, de estrés, o una mujer de tipología 4 mucho más conectada con el dolor, con esa tristeza, con la depresión. Todo eso, nosotros recibíamos la información de 0 a 3 principalmente, pero luego se dice que nuestra conformación del inconsciente luego entra de 3 a 6 principalmente el padre, la relación que tenemos con papá. Pero miran que aquí incluso nos dice Marian Roja Gestape, antes de 0 a 3 años también percibimos nosotros nuestro hemisferio derecho cuál es la relación que tiene papá con mamá. Si es realmente, y miren que la función, más que con nosotros, porque claro, nuestra mamá nos está cuidando a nosotros, nos está proveyendo el alimento, el cuidado de estar limpios, de estar aseados, pues que no nos vayamos a enfermar, todas estas cosas, pero luego viene la fortaleza de mamá o el colaborador de mamá es el papá y es el que le acompaña a mamá en ese proceso. Y de ahí ese lazo, esa relación que hay entre los dos, también genera información fundamental para nuestro desarrollo emocional. Pero a eso luego hay que agregarle de 3 en adelante, papá entra a jugar otro rol adicional. Aparte de la relación con mamá, entra a jugar el rol con nosotros. ¿Qué tanto comparte con nosotros para jugar? ¿Qué tanto nos presta atención? ¿Qué tanto aquí, por ejemplo, dice ella, primero es un acompañante y un apoyo emocional y afectivo de la madre, y el segundo entra como esa persona que realiza juegos, actividades y comparte tiempo con los pequeños? ¿Por qué? Porque mamá está en otras tareas. Miren que nuestra biología tiene una lógica desde la tradición de la familia, y por eso, claro, hoy cuando los roles están tan deshabituados, por ejemplo, casos como he querido traer al club una película, espero poderla colocar muy pronto, de una relación muy normal que ahorita está sucediendo, donde papá termina asumiendo ese rol de ama de casa, ¿cierto? Entonces están los roles trocados. Y así nosotros querramos decir que eh, eso es patriarcal, que es que nosotras somos mujeres y podemos todo solas, que nosotras como mujeres no necesitamos a los hombres, o que en estos casos pues los hombres en que empiezan a jugar estos roles más de casa y nosotras fuera de casa. De todas formas, sea como sea, miren que biológicamente, psicológicamente, no está estructurado nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra psicología para que funcione de esa forma. No significa que mamá no pueda expresarse, no significa que mamá no pueda tener hoy en día un rol, pero sin lugar a dudas, esto está generando también unas distorsiones en nuestros propios procesos de trabajo, en las relaciones con los hijos. Y es lastimoso tener que decirlo, pero es que es parte de la parte psicológica. Yo sé que las mujeres que trabajamos queremos ser de todo, o sea, queremos ser las mejores profesionales, las mejores madres, las mejores esposas, las mejores en todo, pero miren que todo esto también está generando un distanciamiento en las relaciones con los hijos, porque tenemos que dejarlos en espacios desde muy chiquitos, dejarlos de una vez con cuidadores, a veces cuidadores profesionales, a veces cuidadores no muy bien entrenados, a veces con mamá que decimos, bueno, si mamá nos cuidó bien a nosotros, que cuide bien a nuestro hijo. En fin, todo eso va generando algunas distorsiones en toda nuestra parte emocional. Pero yo sé que es parte de la vida, por eso lo que nos corresponde ahora es tratar de ajustar esas cosillas que por allí pasaron, algunas quizás no tan cosillas, otras sí, bueno, quizás más sencillas que de resolver, pero en últimas tiene que ver con este proceso en que se está moldeando, dice. La presencia del padre ayuda a moldear el lado derecho del hemisferio. Papá también está para eso. Por eso necesitamos papá y mamá en nuestra infancia. Y bueno, algunos, me cuento ahí, tuvimos la bendición de tener a una figura
que de pronto no eran nuestros padres todos, pero por ejemplo en mi caso mi papá no podía estar, no estuvo con nosotras permanentemente, pero estuvo una figura que fue un tío, un hermano de mi mamá, y que en cierta forma llenó esos vacíos de ser la persona que estaba allí con nosotros para hacer, yo recuerdo que hacíamos el pesebre aquí en Colombia, para los que no lo saben, es algo que hacemos nosotros en cada diciembre, entonces siempre con él era construir este tipo de cosas, se construían cosas en casa como galpones para poder guardar pollitos, que nosotros resultábamos comprando en el pueblo pollos, y él venía y nos ayudaba a hacer un corral para poder tener allí los pollos, ese tipo de cosas que a mí, por ejemplo, yo la recuerdo y la recuerdo con tanto cariño y tanta emoción. Son las cosas que hace normalmente un padre, son las cosas que comparte un padre, y que en mi caso, bueno, pues lo suplió esta figura paterna, pero sé que no siempre todos tuvimos quizás alguien que pudo suplir adecuadamente esa figura. Eh, por ejemplo, además yo tenía este tío que todos los días almorzaba en casa, entonces era una figura que siempre, siempre estaba allí, que compartíamos a la hora del almuerzo, cómo nos había en el colegio, cómo podíamos estar. Y eso generaba obviamente una construcción y por lo menos una figura, ¿cierto?, paternal que estaba allí, y que aunque nosotros teníamos claro que no era nuestro papá, pero por lo menos, bueno, teníamos un referente que nos acompañaba en esos procesos. Sin lugar a dudas, si no lo hubiéramos tenido, si alguno de nosotros no lo tuvo, obviamente tiene esta vacío de construcción en nuestro cerebro, y hay que trabajarlo hoy para poder resolver y, digamos, poder subsanar eso que en ese momento ocurrió, poderlo subsanar pues a través de la psicología, a través de la terapia, a través del enneagrama también lo trabajamos muchas veces para poder ayudarnos a subsanar ese espacio, ese momento que quizás vivimos y que no tuvimos estas figuras parentales adecuadamente conformadas en nuestra psiquis, y por lo tanto impactan en nuestra sanidad psicológica y en nuestra sanidad mental y emocional. Bueno, dice aquí, hola, un saludo para acá también. Bueno, dice, un bebé no atendido. Muchas veces se ha creído erróneamente que desde pequeños hay que dejar a los niños llorar o regularse emocionalmente solos. Ya se le pasará, pensando que esa conducta les hace ser más fuertes e independientes. Esto sucede porque los padres temen criar niños mimados. Saber atender sus necesidades, brindarles cariño, abrazos y besos, nutre el cerebro de los pequeños de experiencias positivas y les ayuda a crecer sanos y felices y equilibrados. Durante esos primeros compases, el llanto es el medio de comunicación que emplean para solicitar ser atendidos por sus padres y cuidadores. El llanto de un niño es consecuencia de un malestar que percibe su cuerpo o su mente. Este tema, el de los bebés, genera una gran controversia. ¿Hay que dejarles llorar? ¿Hay que atenderles siempre? Existen dos teorías importantes. La primera, conocida como método Stibbil o Controlled Crying, trata de enseñar a dormir a los niños dejándoles llorar de forma más o menos controlada y pautada. Por otro lado, encontramos la teoría neurobiológica cada vez más investigada, que consiste en atender el llanto siempre que aparece. Pero las teorías son múltiples. Parece que si el bebé se calma en los brazos es malo, ya que nos tiene tomada la medida. El llanto, tanto en niños como en adultos, es un grito de ayuda, una llamada que solicita ser aliviada. El malestar puede ser físico, psicológico o entremezclado. Tener hambre, frío, sentirse solo, desprotegido o con ganas de tener a mamá cerca, pero está ahí y existe. No es manipulación. No olvidemos que un bebé no sabe manipular. Esta acción está vinculada con la corteza prefrontal y el glutamato que actúan en esa zona, pero estos sistemas nerviosos no se encuentran activos a esta edad tan temprana. Es necesario que el bebé perciba que los padres están cerca cuando él necesita ser cuidado. Hace unos años leí un estudio realizado en Canadá en la Universidad de Toronto que me impresionó profundamente, ya que soy una gran aficionada a leer todo aquello que active la secreción de cortisol en el cuerpo. Este en particular me ayudó a entender el comportamiento de los niños pequeños. El estudio se realizó de esta manera.
Fue recogida la saliva de los bebés durante una sesión donde sus madres les ignoraban durante 2 minutos. Tras analizarla, observaron que los niveles de cortisol estaban elevados. Al día siguiente, estos bebés que habían sido ignorados antes de comenzar el estudio ya tenían el cortisol alto, es decir, ya tenían activado su sistema de alerta previo a sufrir una desatención de su madre. En cambio, los que habían sido atendidos por sus madres no mostraban ese aumento de la hormona del estrés. La repetición de una escena estresante no hace falta revivirla de nuevo. Puede activar el sistema de alerta en el ser humano. El doctor David Haley, quien realizó el estudio, observó que los bebés activaban la respuesta al estrés previo al evento por cómo les habían tratado sus padres con anterioridad, como si de ansiedad anticipatoria se tratara. Las madres, en cambio, al no sentir el llanto de su hijo, no activaban el sistema de alerta. ¿Qué es lo natural y recomendable? Cuando no atendemos el llanto de nuestro hijo, puede ser que al rato, minutos u horas, éste deje de llorar, incluso puede que se duerma. No es que se haya calmado por sí solo, sino que se ha producido un agotamiento en su sistema adrenal y aparece algo que podríamos denominar agotamiento de cortisol, que le impide seguir solicitando ayuda. Esto en el plano fisiológico. En lo emocional, lo que sucede es que el bebé de cierta manera acepta que sus padres no acudan y su mente se resigna a no ser atendido. Son las denominadas técnicas de adiestramiento. En condiciones normales, la madre que escucha el llanto de su hijo produce oxitocina, lo que lleva a protegerlo, y noradrenalina, que ayuda a enfocarse en atender al pequeño mientras acelera el corazón. Yo alguna noche, tras escuchar llorar a uno de mis hijos, me he dado cuenta de que tengo taquicardia. Esto sucede debido a ese aumento de la noradrenalina. Existe una base neurobiológica y evolutiva que explica la respuesta materna al llanto de los bebés. Sé que aún existen padres y madres que están de acuerdo con aquello que se decía antes de que el llanto ensanchaba los pulmones, pero ni llorar hace que los niños no sean unos malcriados, ni es bueno ni saludable según las últimas investigaciones. Por tanto, si tu hijo llora, atiéndele y dale cariño. Posiblemente de mayor sea una persona más sana, feliz y mejor. Recuerdo que al nacimiento de uno de mis hijos me hablaron de un aparato que sabía leer el tipo de llanto de los bebés para recomendar cómo acunarlo, calmarlo. No quería comenzar inmersa en el mundo tecnológico buscando respuestas a algo que mi instinto maternal quizá pudiera encontrar. Tras 4 hijos he descubierto que hay que ir observando y aprendiendo de cada uno. Existen patrones similares, pero cada hijo es un mundo. Los cólicos del mayor, agotadores y difíciles de gestionar, supusieron un reto como madre primeriza. Durante meses escuché lo de dejarle llorar que te manipula y quiere brazos. A los meses descubrimos que sufría de una intolerancia. Pusimos remedio y a los pocos días los llantos desconsolados cesaron. Entiendo que la impotencia ante un niño que llora es máxima y en muchas ocasiones desespera y agota. A veces esos lloros se calman en brazos, al pecho humedeciéndole, pero otras muchas ni siquiera eso ayuda. Cuando has tenido un bebé intolerante que no se serena de ninguna de las maneras, descubrir que los brazos son una herramienta para calmarlo es maravilloso. Hay que tener clara una idea: lo que perjudica al bebé no es el llanto en sí, sino el hecho de no ser atendido y consolado. Ese estado crónico de alerta que se genera puede desencadenar a lo largo de la vida una respuesta al estrés demasiado sensible. Esa persona percibirá, cuando sea adulta, muchos factores que le alterarán en exceso y le harán perder la paz con facilidad. No olvidemos que el bebé nace tras pasar 9 meses en la tripa de su madre, protegido a encontrarse en un lugar donde existen múltiples estímulos internos y externos que le alteran. Hoy en día mucha gente se pregunta cuánto tiempo puede dejar llorar a un niño. ¿Segundos? ¿Minutos? No hay respuesta exacta, pero mi opinión es no dejar más de un par de minutos. Entrar, calmar, mecerlo, hacerle cosquillas, ofrecer el pecho, ayudar al pequeño a salir del estado de alerta y desasosiego en el que se encuentra. Si estás desesperado y exhausto y no sabes qué técnicas emplear, te recomiendo que pidas ayuda a algún familiar o amigo cercano que se haga cargo durante un par de horas o alguna noche para recuperar la fuerza necesaria para volver a atender de forma atenta y cuidadosa a tu hijo. Las noches pueden ser agotadoras, los cólicos desquiciantes y la irritabilidad y el sueño se van apoderando de la mente y uno no responde como debiera.
Si tienes dudas o quieres más información sobre este tema, te sugiero que realices el seminario de Armando Bastida, quien comparte ideas muy interesantes sobre la maternidad y la lactancia. Recuerdo hace unos años una anécdota que me sucedió en un aeropuerto. Yo estaba en la puerta de embarque cuando escuché llorar a un bebé desconsoladamente. Estoy tan acostumbrada a vivir rodeada de niños que un llanto me sobresalta. Sabía que no era mi hijo, pero ese grito me turbó. Al girarme observé a una madre sentada mirando el móvil junto a un carrito donde un pequeño de unos 6 meses aproximadamente lloraba sin consuelo. La madre impasible no le atendía. Yo no era capaz de entender qué estaba sucediendo y cómo ella no le prestaba atención. Muchos de los que nos encontrábamos allí nos mirábamos sorprendidos. Tras varios minutos que a mí se me hicieron eternos, me acerqué a la mujer. Soy consciente de que en temas de educación a nadie le gusta que le digan u opinen, pero era incapaz de mantenerme impasible. Me acerqué a ella y le pregunté, ¿necesitas ayuda con el bebé? Ya ha comido y le he cambiado el pañal. Es capricho y así se hará fuerte, me contestó sin levantar los ojos de la pantalla. Un sudor frío recorrió mi espalda. Volví a mirar al pequeño y el aspecto de su llanto. Desesperado, era desgarrador. No sabía qué hacer sin que ella se molestara para rogarle que atendiera a su hijo. Observaba las decenas de personas de la cola contemplando la escena mientras el bebé seguía llorando. Mi hijo lloraba así cuando tuvo una otitis. Se me ocurrió decirle, ¿sabes si tiene fiebre? Por fin conseguí captar su atención. Me miró, tocó la frente del niño y como acto reflejo el bebé se agarró de la mano de la madre y comenzó a calmarse. No quería soltarla. Está claro que necesitaba tu cercanía ahora mismo. Sea lo que sea que le sucede, tenerte cerca le da paz. Tengo varios hijos, proseguí, y dejarles llorar nunca es la solución, y menos cuando son tan pequeños. De mala gana cogió al bebé en brazos que dejó de llorar a los pocos segundos. Al volver a la cola, una señora que estaba detrás me dijo, a mí me enseñaron que es bueno dejar llorar a los niños, pero sé que me he equivocado y he sido demasiado fría con ellos y ahora me arrepiento. Yo sufría cuando mi madre me decía que dejara de cogerles tanto. Algo se me rompía dentro, pero ella tenía una gran influencia y me insistía en que era bueno para mis hijos y para su fortaleza futura. Mis hijos son muy desapegados y muchas veces me cuesta conectar con ellos. Desde que eran pequeños los toqué y achuché un poco. La escena que acaba de suceder en la puerta de embarque había removido sus cimientos y una lágrima asomó. Con suma delicadeza le expliqué cómo funciona el cerebro de los pequeños y el cortisol, y le comenté alguna idea para acercarse a sus hijos, ahora en la edad adulta. Al terminar, ya sonriendo, me confesó esperanzada. Voy a ser abuela en unos meses y quiero usar todo lo nuevo que sé y que he ido leyendo para que mis nietos se sientan queridos y atendidos. Una madre que no reacciona ante el llanto proviene probablemente de recibir una educación fría en la que ella misma no fue atendida. Tal vez ha recibido la presión del entorno que transmite que un exceso de cuidado y atención es negativo para el bebé. Si un pequeño solicita ayuda y no es atendido, su mente crecerá de alguna manera sabiendo que cuando se sienta mal no merecerá la atención y el cariño de sus cuidadores. Esto puede desencadenar la indefensión aprendida, donde el bebé se da cuenta de que sus padres no acudirán a atenderle por mucho que los llame, así que deja de hacerlo. Fríamente, uno puede pensar que así el bebé no molesta y que no recordará estos llantos, pero este patrón a la larga va calando y probablemente desarrollará un apego inseguro. No olvidemos que el cerebro está creciendo de modo exponencial durante estos años y luego actuará en base a lo que allí tenga. La capacidad de respuesta del cuidador es vital para la supervivencia del bebé, su desarrollo físico y psicológico, y por si fuera poco, para la continuación de la especie. Bueno, creo que es un tema bastante interesante. Miren que ha sido muy lindo poder compartir este tema. Seguramente para muchas madres que están arrancando con el cuidado de sus bebés, y también para muchos de nosotros que ya estamos grandes, que nos seguramente revisamos en nuestra historia de infancia, y si podemos ojalá hacer ese proceso de recordar cómo era esto, quizás a veces nos llega un poquito de también ese llanto, de dolor, porque a veces recordar eso en estos espacios nos genera, claro, es volver a vivir esos momentos de niños que quizás no fuimos atendidos, que quizás hubo algún tipo de mal cuidado por parte de nuestros padres,
de desatención, de que fuimos ignorados, rechazados o incluso las agresiones que pudo haber habido físicas, verbales o de otra índole, incluso las sexuales que son tan complejas. Todo esto hace mella obviamente en nosotros y por eso recordar este tipo de cosas que fuimos ignorados, rechazados, abandonados, agredidos, pues son parte de las heridas de ese niño y de esa niña que hoy está herido y dañado y andando por esta vida, porque como siempre les recuerdo, somos adultos que tenemos un niño interno y que ese niño, dependiendo de qué tan sano, ese apego inseguro o ese apego seguro, ese apego insano o ese apego sano que haya podido construir, determina mucho de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de esta vida y de lo que quizás hoy estamos viviendo. La gran noticia siempre es que todo es posible de resolver y de sanar. Claro, no podemos volver el tiempo atrás, pero sí podemos sanar esas heridas que nos han quedado. Voy a tratar de terminar este capítulo, que ya queda poco. Proteger demasiado a un niño le hace consentido. Se cree erróneamente que demostrar demasiado amor a los niños puede convertirles en adolescentes tiranos. Estas ideas surgen de conceptos antiguos donde la familia era de tipo patriarcado y donde la comunicación padre-hijo era muy pobre. Había conceptos equivocados, respeto y miedo, obediencia y miedo. Por fin estamos avanzando a familias menos autoritarias, pero de cierta manera persiste esa creencia en muchas personas. El cachete, el castigo, el grito, la humillación tiene un impacto fuerte en el cerebro de un niño. Desde el punto de vista educativo, sobreproteger frena el desarrollo de los pequeños. El hecho, por ejemplo, de realizar por ellos sus tareas evita que se conviertan en niños responsables. El cerebro tiene dos lugares a la hora de enfrentarse a un reto o desafío. Cuando surge el miedo, la amígdala se activa y la corteza prefrontal, la que ayuda a encontrar soluciones o desbloquear ese temor, tiene que ir aprendiendo a responder. Si cada vez que un niño siente miedo ante algo, sus padres, profesores o cuidadores le dan la solución, esa corteza prefrontal no responde correctamente y lo que impera es la amígdala activada. Es decir, un niño sobreprotegido siente miedo y puede desarrollar una profunda inseguridad. Ese chico que no sabe tomar decisiones o resolver dudas tendrá cuando sea adulto problemas de autoestima. Un niño sobreprotegido tendrá dificultad a la hora de gestionar la frustración en el futuro. Quien no gestiona la frustración tiene enormes problemas para manejar su mundo emocional y carece de herramientas para solucionar lo que le perturba e inquieta. Si eres padre o profesor pensarás, qué difícil es el límite entre cuidar, sobreproteger o mimar. Hay tantos momentos donde uno no sabe cómo actuar. La clave está en demostrar y expresar. Eso no significa negar los límites. Estos deben existir, pero no pueden ser gritos, maltrato físico o psicológico. ¿Cuál es la clave? Tratar con mimo, con delicadeza y cuidado. Llegados a este punto, creo necesario hacer un pequeño matiz, distinguir necesidades de capricho. Me sirvo de Rafael Guerrero para explicártelo. Las necesidades son esenciales para la supervivencia y para tener una salud física y psicológica sana. Los caprichos son ese plus que nos genera bienestar, placer y gratificación, pero no son necesarios para la supervivencia. Entonces, ¿qué recomiendo? Abrazar, querer y decir te quiero. A los bebés cuidarles sin creer en la manipulación. La zona encargada de la manipulación no está activa cuando son bebés. Escuchar y comprender a los hijos. Prestarles atención. Ayudarles a encontrar la solución, pero no darles la solución. Ayudarles cuando no saben, pero cuando empiecen a tener habilidades, dejarles que experimenten. No compensar con regalos o temas materiales un estado de tristeza, es decir, no acostumbrarles a que las emociones negativas se arreglan con algo material. Aceptar y escuchar sus sentimientos y frustraciones, contenerlos, no siempre es fácil, y reconducirlos. Cuidado con emplear el castigo como método educativo para todo. Infunde miedo y el pequeño aprende a obedecer desde el temor y no desde la reflexión. Emplear la empatía, es decir, ponernos en su lugar, comprender sus sentimientos, abrazarlos, desbloquearlos y aceptar sus momentos negativos. Las circunstancias negativas, si están bien conducidas con grandes oportunidades para crecer y madurar, no significa exponer a los niños a dramas innecesarios, pero si llegan o surgen, incluso como conversación, pueden ser un trampolín para avanzar en el mundo emocional.
Lo importante en cualquier caso es cubrir las necesidades de los pequeños para que de mayores ganen en autonomía. Bueno, y ahí termina esta parte de este gran capítulo que es el apego, de este libro hermoso que de Marian Rojas Destapé, Encuentra tu persona vitamina, que realmente, bueno, Marian Rojas para mí se ha convertido en una de mis grandes heroínas. Me encanta seguirla porque nos habla desde la psiquiatría, nos habla de la psicología, pero también nos habla desde la neurociencia. Y a muchos de nosotros, por lo menos a mí me encanta poder entender también esa parte biológica, cómo es que funciona el cerebro y por qué es que pasan todas estas cosas. Bueno, ella nos ha dado aquí una gran, yo digo un gran resumen de una clase de educación, ¿cierto? De educación de infantes, de educación de bebés y de niños. Y bueno, también para ayudarnos a ver nosotros cuáles fueron esas necesidades no satisfechas que tuvimos en la infancia y por las cuales desarrollamos un sinnúmero de patrones y de heridas en nuestras relaciones y de qué nos hace sentirnos vulnerables, qué es lo que nos genera o nos activa por allá esas heridas y que nos genera pues este tipo de, digamos, luego de reacciones, ¿no? Frente en el mundo adulto por todas estas situaciones. Más adelante vamos a ver todo lo que es el siguiente, dice el maltrato que más perjudica, vamos a hablar mucho de ello, vamos a hablar de los tipos de apego también que hay y luego en la parte final de este capítulo viene cómo podemos atender, porque también no se trata solamente de quedarnos, bueno, ya, y luego qué hay que hacer. Así que bueno, creo que es un momento hermoso para que nosotros trabajemos en nosotros, para que revisemos nuestros propios apegos y para quienes tienen este momento la relación con sus parejas, con sus hijos, también lo revisemos para ver cómo podemos ayudar, como si hemos tenido, digamos, alguna influencia o algún tipo de situación, cómo podemos componerlo en esa relación con los hijos. También cómo nos podemos ayudar nosotros a sanar, ¿no? Gracias, allí me dicen una genia roja, sí, divina, la quiero mucho porque me encanta, tuve la oportunidad de conocerla en una conferencia y bueno, todos sus libros, todo lo que comparte ella en redes, realmente es fascinante. Bueno, gracias a ti, gracias por escucharme también. Bueno, un besito grande para todos y a quienes están aquí hasta ahora acompañándonos en este espacio del Club Cine, Música y Letra, leyendo este libro de Marian Rojas Gestapé con esta lectura comentada y a quienes nos ven en diferido, muchas gracias. Ayúdenme a compartir esta información, llevémosela a muchas personas y hoy les dejé en Instagram, aquí bueno, esto lo subo luego a YouTube, pero les dejé en Instagram hoy un video de un comercial en la India, pero que es un comercial que yo creo que nos pega a todos y que se repite, sobre todo porque el comercial, bueno, dice que de donde lo saqué, dice que está generando una gran revolución en India de conciencia para los hombres, de ser un poquito más atentos en los temas de hogar, pero yo sobre todo quiero que ustedes vean en ese video cómo se transmite a través de los juegos, a través de la infancia, a través de lo que se observa en casa, que es lo que hoy hemos venido hablando, de esa educación en casa, la que se habla y la que no se habla, la que no es hablada, sino que es la vivencia del día a día y es la que más aprendemos nosotros, que es lo que estábamos diciendo hoy, de cómo se transmite esa información de la relación papá-mamá y cómo nosotros aprendemos de esas relaciones. Eso es lo que más quiero que ustedes vean en ese video, de cómo se transmite esa información y cómo luego en nuestra vida adulta, aunque esta mujer se pueda sentir agobiada por todas las tareas que tiene, pues sencillamente está resignada un poco porque es parte de lo que ha aprendido. Y yo ahí les pongo también en la carátula un poco las lealtades del clan, porque en las lealtades del clan surge algo que vamos a ver, bueno, en el bootcamp del desapego, quienes todavía quieran estar y no estén, el 9 de junio vamos a tener una sesión de constelaciones familiares con Noé Amaro y ahí también vamos a trabajar, aparte de todo esto que venimos trabajando sobre el apego, ahí vamos a seguir complementando para ver todo lo que es el amor desordenado que hemos aprendido de nuestros padres, un amor en desequilibrio que hemos aprendido y que desafortunadamente pues es el que nosotros hoy terminamos también haciendo en las relaciones con las demás personas,
con nuestra pareja y con las demás relaciones que tenemos en nuestro entorno, hijos, padres, y en las relaciones laborales. Así que bueno, les invito a ver ese video, a que estén conectados aquí, a que me ayuden a compartir. Y también, Beatriz, gracias por estar aquí. Excelente, dices tú, mil gracias. Un beso grande para todos y nos vemos dentro de 8 días. Nuevamente seguimos con este espacio del Club Cine, Música y Letra, aprendiendo más de este libro. Encuentra tu persona vitamina, el capítulo del apego.